no aparece el cosito que estoy grabando. Pues. Que volver a Ahora, empezar. es más, lo borré, lo paré. Fue puchica. Entonces, digamos que es similar a las condiciones de frontera que uno tiene, por ejemplo, en acústica, por ejemplo, que uno tiene nodos, como en una guitarra. Yo no sé si ustedes tocarán guitarra. Que uno puede definir como la posición del acorde, con el dedo uno define la posición del nodo y uno, digamos que tiene distintas frecuencias de resonancia. Uno también en una onda electromagnética puede tener, digamos, condiciones de frontera en las cuales la onda, digamos, está confinada en una cavidad resonante, y quiere encontrar, digamos, los campos electromagnéticos que satisfacen este problema, ¿sí? Entonces uno tiene un campo eléctrico cuya frontera cae, el campo eléctrico aquí vale cero, y aquí campo eléctrico igual a cero, ¿cierto? O uno también en un potencial, ¿cierto? En un potencial cuántico, uno sabe que la ecuación o la función de onda acá vale cero, y la función de onda en una determinada posición vale cero. Entonces, digamos que muchos problemas finalmente terminan siendo descritos a través de una ecuación diferencial de este tipo. No, el tiempo no está, entonces termina siendo ecuaciones diferenciales estacionarias, ¿sí? Y como tal, pues describen una cantidad de fenómenos. Y, digamos, resolver esto en el espacio de manera estacionaria, si lo conectamos con los problemas de valor inicial que vimos la clase pasada, pues ya digamos que serían como dos ecuaciones diferenciales ordinarias que se juntan y finalmente termina siendo una ecuación diferencial parcial. Y entonces ahí ya podemos resolver sistemas transitorios. Muy bien. ¿Algún comentario como de problemas que ustedes hayan resuelto así, algo así? Seguramente Gustavo, quizás. Por ahí en cuántica, nuestros problemas de Sí, frontera. es el problema de juguete para Sí, entrenarse. el problema es si uno tiene como el potencial, por ejemplo, si que uno tiene un potencial, y en ese potencial, pues básicamente lo que encuentra son niveles de energéticos de un nivel básico, digamos, hasta un nivel N, y saber entonces Ujú. cómo los electrones pueden subir, pasar de un nivel energético a otro. Sí. Muy bien. No sé, el resto, Luis Felipe, Joan, Yo creería que no he trabajado eso antes. no. En medios de transmisión, por ejemplo, en electrónica, por ejemplo, la fibra óptica, ¿sí? Bueno, sí. La fibra óptica termina siendo también un problema de propagación electromagnética que se puede resolver como el caso estacionario, y las fronteras terminan siendo, digamos, el radio de la fibra, ¿cierto? Entonces, Sí, sí, el sí, radio de tienes la razón. fibra termina siendo la condición de frontera, y entonces uno ya sabe, digamos, cómo son los campos electromagnéticos que permiten la propagación en la dirección del eje de la fibra, o en un coaxial, ¿cierto? O en un cable bifilar. Digamos, esos problemas de transmisión en electromagnetismo se resuelven utilizando con ecuaciones similares. Sí. ¿Dónde más? No, pues en acústica. Profe, entonces en esos casos, por ejemplo, el caso que usted puso del cable coaxial o de la fibra óptica, Ujú. esa y de x va a ser una exponencial, me imagino, o El, puede el, ser el, el Y la puede ser como solución, sí. sí, sería como la forma en la que están los campos electromagnéticos en esta guía, por ejemplo, en esta fibra óptica, ¿sí? Entonces, Sí. el campo eléctrico, por ejemplo, podría ser radial, ¿sí? En una fibra óptica, así como en un coaxial, más fácil de ver, ¿sí? Uno en un coaxial tiene un conductor interno y un conductor externo, ¿sí? Como son conductores, el campo eléctrico no puede ser tangente a esos conductores, por lo tanto va de un conductor al otro de manera perpendicular. Entonces el campo eléctrico tiene esta forma, ¿sí? Pero viaja, ¿no? Claro, el campo eléctrico está de esta forma, y el campo magnético gira alrededor de él, como una Profe, circulación. Y sí, digamos, como el campo está así, y es el campo H, ¿sí? O que el campo magnético, y el campo radial es el campo eléctrico, por regla de la mano derecha, ¿sí? Campo eléctrico, digamos, en el pulgar, el campo magnético en el índice, el producto cruz de estos dos determina la dirección de propagación, que es el vector de Poynting. Entonces, si uno hace el producto cruz, va en la dirección en la que se va. Entonces, digamos que termina siendo como la dirección en un coaxial, termina siendo en la dirección del eje del coaxial.
Profe, pero entonces lo que quería decir es que ese y de x debe ser una expresión que es un exponencial, un e a la vector de onda por x, una cosa así, ¿cierto? ¿O no? Ya, no, en este caso, por ejemplo, no. Si te decía, por ejemplo, el caso del campo eléctrico es un caso, por ejemplo, radial. Simplemente la solución del caso estacionario en un coaxial, el campo aquí eléctrico simplemente es constante en dirección ρ, por ejemplo. Ok, ¿Sí? ya. Y el campo magnético es también un campo constante en dirección phi. ¿Sí? Mientras que el producto de estos dos, de E y H, da la dirección de propagación, que es dirección Z. ¿Sí? Entonces, digamos que esta es la solución de cómo se distribuyen los campos eléctricos al interior del coaxial. Ya otra cosa es cómo se propaga en Z. Ahí sí va a ser de la forma E a la menos Z del menos KZ, digamos, J, para que se propague. Ahí sí habrá solución en esta dirección. Pero eso es ya, digamos, la solución del caso estacionario, que es una ecuación diferencial ordinaria, en coordenadas cilíndricas, sí termina siendo una ecuación de este tipo. Bien. Entonces, pero el punto nuestro entonces es solución de este tipo de problemas por métodos numéricos, ¿cierto? Y el primero que vamos a ver, vamos a hacer como el mismo procedimiento de la vez pasada. ¿Recuerdan la vez pasada? Vimos, digamos, vimos Euler implícito, vimos Runge-Kutta al final, y eso los implementamos resolviendo un problema, lo comparamos con el método de Python, y nos dimos cuenta que Python tiene un muy buen método para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de valor inicial. Y algo así vamos a hacer acá. Vamos a utilizar también la función de Python para resolver ecuaciones diferenciales de frontera, para que ustedes vean también cómo se resuelve. Y finalmente lo vamos a comparar con dos métodos que vamos a ver ahorita pues por el tiempo. También lo vamos a comparar con elementos finitos la próxima vez. Pero vamos a ver pues como las ventajas y desventajas de los métodos que vamos a ver comparados con los otros. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Entonces, el primer método que vamos a ver es un método relativamente obvio. El método se conoce como método disparo. Y básicamente es partir, vamos a partir de las ecuaciones diferenciales, un método de ecuaciones diferenciales ordinarias de valor inicial. ¿Listo? Entonces, es como si nosotros, digamos, vamos a tener este caso, ¿cierto? Tenemos la frontera acá en B, la frontera en A, tenemos acá alfa y queremos llegar aquí a un beta. Y vamos a encontrar la función y de x. ¿Listo? Entonces, digamos que tenemos este problema. Este sería el problema que queremos enfrentar. Entonces, tenemos la frontera en A, tenemos el valor acá y queremos encontrar la solución acá. Tenemos la ecuación diferencial entonces. Y digamos que tenemos entonces la ecuación diferencial con condiciones de frontera, pero digamos que tenemos un método, por ejemplo, como Runge-Kutta, que nos permite resolver problemas de valor inicial. ¿Qué harían ustedes? Podemos resolver esto como si fuera un problema de valor inicial. ¿Sí? Entonces podemos decir, ¿cómo resolvemos esto? Pues podemos decir, por ejemplo, que la derivada, ¿sí? La derivada de y con respecto a x sea una función g de x. Desconocida también, ¿sí? Desconocida. Cuyo valor inicial, digamos, g de a, es desconocido, ¿sí? Muy bien, entonces, digamos, tenemos el valor del valor de y y tenemos digamos, desconocemos el valor de la frontera de g. Digamos que con esta función entonces podemos reemplazar acá. De la derivada, digamos que tenemos la derivada de g de x será igual a ¿qué? Digamos, la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de g con respecto a x y esta será la función f de x de y, ¿sí? Esa será entonces la nueva, digamos, una nueva función. Y la derivada de y con respecto a x será g de x.
Y con esto podemos configurar un nuevo sistema. ¿Qué nos va a permitir esto? Digamos, con esto podríamos reconfigurar el sistema. Entonces sería como la derivada con respecto a X de un sistema formado por G y Y. Y esto es igual a una función que sería como un nuevo vector que sería la función f y la función g. Y esta que está acá podría ser la ecuación diferencial de valor inicial que queremos resolver utilizando Runge-Kutta o alguna cosa. Es como si nosotros cogiéramos esta función, hiciéramos una primera apuesta o una primera aproximación para g justo en esta frontera. Entonces decimos, ok, g posiblemente tenga una pendiente determinada, y el método numérico resuelve entonces a partir de este G, digamos un G en A. Recuerden que G es la pendiente de la función Y. La lanzamos y digamos el sistema numérico trata de resolver el sistema y llega aquí a un punto. El punto no necesariamente es beta, pero posiblemente beta está más abajito. Como está más abajito, entonces hacemos que G cambie de valor y lo volvemos a lanzar. Y encontramos una solución. ¿Sí? Es posible que lo hubiéramos lanzado más bajito y es posible que hubiera resuelto acá, ¿cierto? Y si estaba bajito, pues tratamos de ir a un valor más arriba. Entonces, por eso se llama método disparo. Es tratar de modificar la pendiente inicial de tal forma que la solución sea de la forma valor inicial y que cuando llegue al valor de b en x igual a b, pues encuentre el valor beta que estamos buscando. Ese sería como el método. ¿Alguna pregunta? Profe, si entiendo, o sea, si va cambiando la pendiente inicial y como que va tratando de buscar en la otra condición de frontera el Sí, valor de beta, sí. yo vi que usted pintó una parábola, pero debe ser más bien una recta o no. Depende de la ecuación diferencial. Puede ser una cosa bien extraña. Podría ser una cosa como esta. ¿Cierto? Podría ser una solución bien extraña. Depende de la ecuación diferencial. Ujú. Entonces, profe, ese de y de x es Sería la pendiente. la pendiente, ok. Sí. Y esa sería como una función intermedia que nos permite reconfigurar el sistema para que tenga la forma de x, la derivada de x de g y y, igualado a la función que tenemos aquí a la derecha, que es de la misma forma que teníamos la clase pasada, ¿cierto? La clase pasada teníamos una forma de y de t igual a una función de t y y, ¿cierto? Solamente que ahora pues ya simplemente es en x, la derivada es en x, tenemos la función g y tenemos la función y igualada a las funciones que tenemos acá a la derecha. Entonces, Profe, entonces, sí, perdón, profe. dale. Entonces, esa última lineecita que usted dibujó ahí, por ejemplo, toda que sube, que baja, Esto. sí, bueno, en realidad baja y sube. Ujú. Sería, por ejemplo, si g de x fuera coseno o seno, una de las dos, ¿no? La derivada del seno es el coseno. Entonces, La derivada de seno es el coseno. Sí, sí, claro, muy bien. Podría ser algo así. Podría ser que la solución de y sea un seno o un coseno, porque las condiciones de frontera y la ecuación diferencial lo termina así. Por ejemplo, si uno tiene un sistema de este tipo, de segunda derivada de y con respecto a x igual a y, ¿cierto? ¿Cuál es la solución de ese problema? Euler. Es un exponencial complejo, Ah, ujú. ¿cierto? No, pues realmente pues, puede ser cualquier exponencial, pero puede ser hasta hiperbólico, o sea, un exponencial no, sino complejo. ¿Cómo sería? Ah, no, si es positivo es exponencial positivo, y si es negativo, ahí sí es donde es senos y cosenos, ¿cierto? Entonces, Ujú. pongamos más o menos. Si es positivo, exacto, si es de la forma a una constante x, ¿cierto? Y a la menos x. Y si es negativo, es un a la jx y a la menos jx. ¿De acuerdo? Pues básicamente, pues estos son crecientes o decrecientes y estas son oscilantes armónicos, ¿cierto? Entonces, de tal forma que es posible que la condición de frontera
por ejemplo, 0 acá y 0 acá, haga que la solución sea de la forma seno. Claro que sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y la solución termina siendo la segunda derivada igualado a la misma función. En ese caso, por ejemplo, que poníamos como la función g, entonces sería como que de y de x igual a g de x, y la derivada de g de x sería igual a menos y. Y esta sería la solución, el sistema que tendríamos que resolver. ¿Estamos? Y la solución de esta, pues termina siendo una forma de estas. Estoy de acuerdo con Gustavo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Del método como tal? Y por ejemplo, primero yo, entre comillas, yo, si se realizara un disparo, el más arribita, Ujú, el este. el primer punto, si ese, Ujú. y estuviera, digámoslo así, muy alejado Ajá, cae por el allá dis- lejos en la porra, sí. en la porra así, Ujú. eh, ¿cómo sé que eso al final va a converger a B con los No, otros disparos? ese es un problema. Digamos, este método de disparo es un método que... Y primero, ¿cómo hago yo para variar este? ¿De qué manera automática puedo yo variar esto? Pues tengo que evaluar el error y dependiendo del error yo puedo ir saltando, ¿cierto? Entonces pues, termina siendo una ecuación diferencial de valor inicial que termino aplicando también un método de optimización o minimización. Se tendría que hacer algún tipo de minimización por gradiente o algo así para que nos permita llegar a un B. Y eso que esta función es relativamente sencilla, Luis Felipe. Ujú. Si el sistema es de múltiples parámetros, pues termina siendo un problema bien complejo saber cuál es, de múltiples dimensiones, cuál es el guess, como el primer, la primera aproximación a esa primera, a esa flecha, a ese Ujú. disparo. Sí, termina siendo muy complejo y por eso termina siendo no un método muy apropiado, pero finalmente se utiliza. Digamos que esta manera de descomponer el problema, pues aquí finalmente va a ser aproximar G y finalmente resolver un problema un poco más sencillo, porque aquí pasamos de una ecuación diferencial de segundo orden a un sistema de primer orden. Y eso pues yo lo veo como un cambio de variable. Eso no habría que meter el clásico jacobiano ¿cómo se dice? Como para empatar. Como cuando uno linealiza algo. No, aquí no estamos linealizando, aquí solamente No, no, hicimos un no, cambio no, de pero variable. por ejemplo, pues ahorita con lo de las monitorías de feedback, Ujú, eh, cuando uno tiene un sistema con doble derivada y lo pasa a una derivada, es ujú, como si hiciera un cambio de variable, una especie de, entre comillas, linealización, ujú. pero no debería ir acompañado de un jacobiano por ahí para que no se afecte nada. De pronto, una regla de la cadena, algo así. Sí, algo así. Precisamente quizás por la misma incertidumbre de no saber exactamente cuál es el valor de la frontera de G. Eso me está diciendo, como por lo menos garantizar que esto no se nos va a indeterminar o algo así. Sí, sí. Ajá. ¿Es posible? Sí, es posible. Es posible que tengamos como ciertas condiciones bajo las cuales este sistema, digamos, debemos cuidarlo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero el jacobiano, ¿qué me da? El jacobiano termina diciéndome, bueno, ¿cómo varían estas funciones respecto a las direcciones que tenemos? Eh, y si en esas direcciones hay algo que me está diciendo como que se está incrementando muchísimo, pues hay que tener cuidado. Para que precisamente esos saltos, por ejemplo, que esta pendiente inicial no se me vaya por allá la porra, la solución. Eso me daría idea del jacobiano, ¿cierto? Ujú. Mm. Bien, vamos al Profe, código, hagamos la implementación de esto breve. Y voy a utilizar un profe, ejemplo sencillo, como siempre. El per- ejemplo es el siguiente. Eh, perdón, profe. sí, dale, Bueno, en esa ecuación diferencial, vale. entiendo la solución es y, ¿no?
¿Cuál? Esa es la que, En la que esta, mostró. esta. Sí, en esa anotación entiendo que la solución final va a ser Y. No, no, Eh, lo que se busca es Y de tal forma que satisfaga esta ecuación diferencial. Eso, correcto. Ajá. Y las dos condiciones de frontera, si en el Aquí, ejemplo anterior, en ¿cierto? esta, aquí serían 0, 0 y 0. Ok, en esa. Bueno, Es en la como anterior, si estuvieran nodos, sí. eso. Como en ese método de disparo, yo, entiendo, evalúo en esos dos puntos, en cómo sé yo que pues finalmente esa solución que encuentro también satisface los, los del medio. Pues yo tengo la expresión de la Ah, ecuación diferencial original, ujú. pero yo no conozco su forma, ¿cierto? Sí, no. No, es posible que tengas múltiples soluciones de una ecuación diferencial que satisface las condiciones de frontera. Sí, por Mm, ejemplo, este es posible que haya otra solución que sea esta solución, ¿cierto? Solo las condiciones de frontera, no Claro, y solamente necesariamente las otros condiciones de puntos frontera de... son las, exacto, son las condiciones de frontera las que se tienen que satisfacer. Y finalmente, hay otra que está acá, por ejemplo, una así, ¿cierto? Eso Entonces, es lo que finalmente, llama uno, los perdón, armónicos. es lo que llama uno un espectro de funciones. Exacto. Y uno entonces uno lo que va a tener es múltiples funciones, ¿sí? Múltiples funciones, solución a esta ecuación diferencial bajo estas restricciones de condiciones de frontera. Son muchísimas las soluciones, infinitas soluciones quizás. El asunto es cuál. Va a haber un armónico quizás que es el más importante, que es el armónico, pues como el base, el primario, el primer armónico, que es como quizás en términos energéticos posiblemente sea el de nivel de energía más bajito, que tenga un valor propio más bajito. ¿Cierto? Entonces es más probable que el sistema, cuando uno toca la guitarra, es más probable que cuando se perturbe la cuerda, se perturbe este modo y no los más energéticos. Igual en un electrón, cuando está en una cavidad resonante, lo más natural es que el electrón pues esté en niveles más bajitos y que el que se excite sería esta forma, ¿sí? Entonces, sí, claro, estoy de acuerdo, Nelson, en que al interior no sabemos cómo es la función, solamente tenemos esta ecuación diferencial que se tiene que satisfacer y las condiciones de frontera. Y ese es como el problema que se plantea acá. Ok. Sí. Ok, Profe, listo. y desde ese punto de vista, ¿cualquiera de las funciones da igual, se puede escoger o...? No, precisamente cuando vos tenés un problema de este tipo, vos puedes calcular incluso probabilísticamente cuál es la solución más probable. Y Ok, esas quizás, ya, ahí ya le metiste probabilidades, ¿cierto? Ok, probablemente ante una energía determinada, ante una temperatura determinada, cuáles son los modos más, digamos, probables por ejemplo, un electrón vaya a tener, ¿sí? Sí, claro. ok. Muy bien. Entonces, básicamente, este tipo de problemas que son tan, digamos, tan naturales o tan usados, en algunos casos complejos, son los que, digamos, se resuelven con ecuaciones diferenciales de este tipo y condiciones de frontera. Entonces ya ven, pues, como la cantidad de aplicaciones que hay es increíble. Y eso que solamente lo estamos resolviendo en X. ¿Sí? Uno podría resolver esto también como en coordenadas cilíndricas, por ejemplo, para el coaxial, o en coordenadas esféricas, incluso, por ejemplo, para un átomo. Entonces, finalmente, en el átomo, pues, si yo, por ejemplo, evalúo en una de las coordenadas, por ejemplo, en el radial, pues no va a tener entonces todas las, digamos, los orbitales atómicos y podrían ser solución de este tipo, ¿cierto? No podría encontrar entonces que los orbitales atómicos terminan siendo las funciones que me satisfacen las condiciones de frontera de las nubes electrónicas, ¿sí? Y así, y uno puede seguir entonces resolviendo problemas. Problemas de plasmones, por ejemplo, en partículas metálicas, muchas veces lo que utiliza Andrés Jaramillo para hacer sus sensores de oro. Es cómo garantizamos o cómo optimizamos, digamos, un campo, básicamente, en una estructura determinada, en una forma de onda determinada, ¿sí? Esas soluciones las dan ese tipo de ecuaciones diferenciales en el espacio. Muy bien, entonces el que vamos a resolver ahorita pues, es una forma que tiene, digamos, la segunda derivada de y igualado a 6x, ¿sí?
vamos a poner las fronteras entre 0 y 1, o sea que x va a estar entre 0 y 1. Y la función evaluada en 0, más bien, y evaluada en 0 va a ser igual a 1 y la y evaluada en 1 va a ser 4, digamos, pongámosle 4, el que tengo allá. Entonces y de 0 es 1 y y de 1 es 4. O sea que es una condición de frontera que arranca en un hito y va dice para 4. Bien, que digamos, uno podría resolver esto, ¿cierto? ¿Cuál es la solución de este? Solución analítica. Integremos una vez, entonces queda como que la de y de x, la integral de esta, 3x cuadrado más una constante de integración. Luego integremos de nuevo y queda que y es igual a, integramos de nuevo, entonces queda x al cubo más c1x más c2, ¿cierto? Esta sería como la solución analítica. Hay que poner las condiciones de frontera, entonces en y 0 vale 1. Entonces si evaluamos aquí en 0, queda que c2 vale 1. Y si evaluamos en 1, que vale igual a 4, entonces queda 1 al cubo es 1 más c1 por 1 es c1 más c2, que ya sabemos que es 1. Entonces, en este caso c1 va a ser 4 menos 2, o sea que 2. O sea que la solución es de la forma x al cubo más 2x más 1, ¿cierto? Esta sería la solución. Podemos evaluar. En y igual a 0, pues 0 y 0 es 1. Y si en y igual a 1, queda 1 al cubo 1 más 2 más 1. 1 más 2 más 1 es 4. O sea que digamos que la condición de frontera, tanto en 0 como en 1, bien. O sea que la solución es como un cubo. Entonces digamos que con esta es que vamos a comparar la solución numérica de esta ecuación que tenemos acá. ¿Listo? Entonces vamos al código. Muy bien, ¿están viendo? Sí. Listo, solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias, pues esto es lo que ya hablamos, segunda derivada de y con respecto a x es igual a una función, evaluamos x entre a y b, evaluamos las funciones, en las fronteras tenemos que y de a es alfa y y de b es beta, y el método disparo es, no conocemos la derivada de y de x, saben, puede estar como entre unos límites μ1 y μ2, pero definimos un nuevo sistema que es de la forma de y de x igual a g y de g de x igual a f. ¿Listo? Entonces, esta sería como el método disparo que vamos a implementar. Muy bien. Como es lo usual, llamamos las librerías, NumPy para la matemática, Matplotlib para los plots. Y aquí tenemos IPy integrate. No sé si recuerdan, en el integrate que utilizamos en valor inicial era o de int. Aquí se llama solve BVP, o sea, solución, el boundary value points, valores de frontera, boundary value P, no sé qué será P. Bien, aquí está la solución entonces. Vamos a resolver entonces que f de x y sea 6x, el que acabamos de mostrar, el que acabo de mostrarle que está ahí ya en la pantalla, aquí es este. Y de 0 es igual a 1, y de 1 es 4, y la solución es de la forma y igual a x al cubo más 2x más 1. ¿Listo? Muy bien, entonces... Una duda. Dale. A ver, tenemos esa función, ¿cierto? Que entiendo que es la de prueba 6x. Esta 6x, sí. Sería como la f de x acá. Sería como segunda derivada de y con respecto a x igual a 6x. Es que me queda la impresión de que este código que estamos aquí viendo solamente sería para modelos como el que acabamos de ver, como funciones dentro de unas condiciones de frontera, pero no sé si podamos tener como una cajita ya, pero no sé si podamos tener algo más complicado que eso. O sí. ya eso nos saca. Sí, claro, lo vamos a tener. Porque ya cuando tenemos, por ejemplo, derivada con respecto a x y y, por ejemplo, si queremos resolverlo como o x, y, z, por ejemplo.
¿sí? Ahí ya se convierte en una ecuación diferencial parcial, porque ya estamos derivando con respecto a múltiples variables. Y además, si le ponemos tiempo, más aún. Entonces sería un problema transitorio con una ecuación diferencial parcial en diferentes coordenadas. Por ejemplo, si fuera algo como menos una constante k multiplicado Ajá, por x cuadrado, que eso sería como un potencial armónico, ajá. entonces estaríamos encontrando las soluciones de un sistema armónico. Sí, Si el x fuera ese. sí. Ah, ok. Sí, lo podemos hacer también. Y sí, pues sería chévere como, si ustedes quieren resolver problemas de esos, claro, es de una. Y lo ideal es que tengamos una solución analítica con qué comparar y ver cuál les da mejor resultado y demás. Claro Porque que es que sí. eso me parece muy bacano porque pues uno puede tener sistemas complicados, por ejemplo, la función de Morse, Ujú, que es un exponencial que primero va cayendo, después cae y después primero cae, luego después de que llega al mínimo sube otra vez y luego ujú, llega a un valor asintótico. ujú. Eso no, creo que no hay solución analítica para eso, no estoy seguro. Ya, si no hay solución analítica, podemos buscar una solución aproximada en la literatura y ver si la solución numérica se acerca a eso o qué tanto se acerca. Si, Ok. por ejemplo, valores de frontera donde hay esquinas perfectas, como en pararrayos o algo así, no hay solución analítica en problemas electromagnéticos, pero uno puede aproximar esas soluciones cercanas a las esquinas con unos exponenciales y uno puede ver ahí hay como ciertos armónicos ahí que uno podrá encontrar solución semianalítica. Y los métodos numéricos son súper, digamos, o sea, le cuesta mucho a los métodos numéricos ese tipo de problemas. Entonces son tipos de problemas buenísimos para publicar, por ejemplo. En las que uno diga, no, mira, encontré un método que sirve, es buenísimo para estas condiciones de frontera donde hay esquinas conductoras, porque siempre es un problema. Si ustedes ven los circuitos integrados al interior, pues se propagan ondas electromagnéticas, por ejemplo, y tienen esquinas por todo lado. O sea que problemas dispersivos hay un montón y métodos numéricos que resuelvan eso eficientemente no son muchos. Ese fue uno de mis problemas y uno de los retos a futuro en mi trabajo doctoral era resolver ese tipo de problemas. Así que si tenés funciones así, Gustavo, bienvenido. Sería bacanísimo camellarle el tema. Así como propusiste como eh, estas funciones de interpolación radial, aquí también es un reto ese tipo de funciones o de soluciones que nos permitan encontrar soluciones a este tipo de problemas que no tienen esa solución analítica tan fácil. Sí. Pero por ahora, pues sí, este es de juguete. Sí. Encontrar esa solución aquí, pues termina siendo relativamente fácil. Pues mira la solución, es una solución polinomial de tercer orden que, pues ustedes ya saben, por ejemplo, Runge-Kutta 4, que es el que tenemos acá, pues reído soluciona este problema, ¿cierto? Y vamos a encontrar que la solución que tenemos, pues es una solución que finalmente, pues encuentra la solución analítica. Una solución que tenga de esta forma, pues es una solución muy sencilla. Pero claro, podemos poner otras soluciones, otros problemas. Para la próxima, entonces, queda el reto. Listo, lo que quiero es como plantearles como es relativamente fácil la montada. Por ejemplo, acá, mira, aquí está la de y de x. Se monta así, de y de x, que sería como g, ¿sí o qué? Sería como, a ver, ¿dónde está? Lo teníamos acá. No sé si alcanzan a ver ahí la pantalla, la cámara. ¿Sí? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, aquí yo lo puse al contrario. Realmente es la derivada con respecto a x de y y g igualado a g y f abajo, ¿listo? Entonces, en el código queda y1 y y1 es el primerito, o sea, que es el de acá. Ah, no, y1 es g, más bien, porque el primerito que es y0. ¿Listo? Recuerden que en Python arranca de 0. Entonces, este es g, que es y1, y abajo queda 6x. Entonces, no es sino cambiar acá la función 6x por otra, que sería, por ejemplo, menos x cuadrado o lo que ustedes quieran, o tan complejo como quieran, realmente. Aquí esta función acá puede ser tan compleja como ustedes quieran. Luego aquí llamamos las funciones de frontera, las condiciones de frontera, y básicamente es un arreglo, esta condición de frontera es un arreglo
que realmente lo que está entregando es la convergencia. Es decir, que acá la frontera la ponemos acá como el valor en A menos el valor que queremos, es -1. Y aquí -4, porque las condiciones de frontera aquí es 1 y aquí es 4. Es decir, que esta función es más bien algo que retorna a la función solver de Python, pero retorna es el diferencial respecto a lo que queremos. ¿Eso por qué lo ponen así? Es posible que esta condición de frontera sea también una función misma del interior. O sea, esta condición de frontera puede que sea incluso una función que cambie dependiendo de lo que algo ocurra al interior del sistema. Así es de poderoso esta vaina. Aquí pongo la solución analítica como para comparar. ¿Sí? Y ya. Y la solución es así. Mire, tan relativamente pues breve. Va a calcular 10 puntos. Con esos 10 puntos, entonces hacemos X. A Y lo hago de 2 dimensiones versus la dimensión de X. Pongo 2 porque tenemos a Y y a G, ¿sí o qué? Tenemos a Y y a G y por eso son 2 dimensiones acá. Y listo, le decimos solucione. Entonces aquí invocamos a solveBVP. Ponemos acá la función que sería esta que tenemos acá arriba de Y de X en esta ecuación diferencial ordinaria de valor inicial, digamos, o el reemplazo, utilizando el reemplazo de variables. La función de condición de frontera, ponemos a X y ponemos a Y. Y ya, él encuentra solución. Ojo, la manera en que el retorno de esta función, de esta solución, de este método de solución de Python, no es en sí la solución como tal, sino que es, digamos, una estructura que contiene no solamente la solución, sino que también incluso una función de interpolación, si se quiere hacer un poco más fina la solución, y ustedes lo van a ver acá. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, un Xplot y hago un nuevo espaciado, ya no con los 10 puntos, sino con 100 puntos, y lo único que le digo al YSOL es, ok, YSOL.sol, sería como la solución de la solución, evalúelo en los nuevos puntos definidos por Xplot. Y listo, y él me entrega la solución. Aquí evalúo la solución exacta, es decir, llamo a esta función que tenemos acá, solución exacta, para este Xplot, y con eso comparo. Entonces, digamos, en Python termina siendo un par de líneas, lo que permitiría solucionar un problema que podría ser bien complejo. ¿Listo? Esta sería, entonces digamos que esta es la manera rápida utilizando las librerías de Python para resolver este problema de condición de frontera. No sé si tengan aquí alguna pregunta de la implementación como tal, pero es relativamente sencilla. Este código yo ya se los pasé, y así que lo pueden también mover, manipular. Así que voy a poner acá para ver la estructura, la forma de YSOL, para que la vean como es de áspera. Para mí me parece como que es muy interesante cómo retornan esta forma. Bueno, estoy corriendo este punto, voy a correrlo. Bueno, entonces vamos a ver primero, esta es la forma de YSOL. Lo primero es que le sale un mensaje, es un mensaje que dice que el algoritmo converge en la precisión deseada. Mira los residuos mínimos cuadráticos de 10 a la menos 15, 10 a la menos 16, es decir que funciona muy bien. Y miren que aquí en Sol, la que llamábamos allá para hacer la interpolación, es digamos, un objeto de polinomial de interpolación por splines, de los que ya vimos. Entonces, digamos que al interior, él ya sabe que llama esta función, a este objeto más bien, y este objeto lo que hace es evaluar en un nuevo X mucho más denso. Hay una bandera que nos dice si resolvió, y la solución es true. Aquí está el X inicial, el X en el que evaluamos, desde 0 a 1, 10 punticos. Aquí está la solución. Recuerden que la solución es un doble arreglo, es un arreglo que tiene arriba Y y abajo G. O sea que la solución es esta, de aquí hasta acá. Y la solución de frontera, mire que vale 1 acá y 4 en la última. O sea que corresponde la solución de frontera. Esta que está acá sería la de la derivada.
y como ven, la derivada arranca en 2. Eso quiero que lo tengan en cuenta porque pues ese va a ser como las que vamos a utilizar ahorita cuando hagamos Rungecuta haciendo el método disparo. Entonces tal, y aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos YP en los puntos. No, esto es YP, ya no me acuerdo qué es YP. Listo, esta es la solución. Entonces, ustedes ven por acá, por acá no les mostré el plot. En el plot, ¿qué vamos a mostrar? En el subplot 1, en la gráfica de arriba, vamos a poner la solución. Vamos a poner la solución más densa, que es Xplot con Yplot. Vamos a poner la solución exacta en líneas punteadas rojas y la solución numérica en azul. Luego, en el siguiente gráfico, vamos a ver el error absoluto, que es Yplot menos Y exacto. Y listo, eso es lo que vamos a ver. Entonces, como ven, pues, por ser un polinomio de tercer orden, pues la solución es exacta. Puntos azules, la solución numérica. En línea azul, la solución exacta, y en línea roja punteada, la solución interpolada, utilizando el solver de interpolación de Python. Abajo el error. Y similar al problema o la solución que tuvimos en valores de frontera, recuerdan que la solución era por allá bajísimo, pero aquí también tenemos un error bien bajito de 1 a la menos 16, error de máquina. Muy bien, poderoso, difícil combatirlo, este método es muy bueno. Bien, y como referencia, digamos, para uno camellarle a métodos numéricos, me parece muy interesante, muy chévere. La solución es muy buena. ¿Alguna pregunta? Creo que no. ¿No? Quedan ustedes pues como con la herramienta ahí, digamos, con el código, pues si quieren implementar cosas bien locas, bienvenido. Listo, vamos a aplicar el método de Rungecuta, que fue el mismo. Yo utilicé el mismo método de Rungecuta de la vez pasada, ¿ok? El mismo, no le cambié sino algunas cositas, ya no es de Y de T, de Y1 de T que lo poníamos por ahí, sino de Y de X para esta función. El vector de Y, pues ya no van a ser solamente un vectorcito en el tiempo, sino que van a ser los dos porque tenemos a Y y G. Aquí ya está, aquí esta de acá es como el valor de la frontera de Y en la izquierda en 0, entonces le pongo 1 porque digamos, es el inicial. Y aquí está el valor de la derivada, está en 2, esa es la solución, pues, pero no arranquemos en 2 pues, porque no aguanta, entonces pongámosle 1. Listo, H pues es el paso de X. Y aquí está Rungecuta. Listo, entonces recuerdan los 4 Ks de Rungecuta, evaluados en los X que corresponden, evaluando en los Y que corresponden. Y listo, encuentro Rungecuta 4, aquí sería, esto es Rungecuta. Bueno, por aquí, lo único que le cambié por acá a estos pasos de Rungecuta le puse este npvstack, es como para que ponga el Y vertical. ¿Sí? Entonces, para que lo ponga vertical, entonces utilizo el stack. Y luego lo que hago es hacerle squeeze para evitar eso. Eso es como un truquillo ahí como para seguir trabajando el Y como arreglo. Pero el de Y, por lo menos para las funciones que estaban allá para utilizar el solver de Python, sí necesita que sea así en stack. Entonces, bueno, mantenemos el vstack para el de Y, pero para la solución de Rungecuta sí lo mantenemos como arreglo. Aquí encuentro el error de la solución de Rungecuta. Y el plot va a ser lo mismo. El plot tenemos bueno, aquí yo también voy a mostrar la solución para Y y la solución para la pendiente, o sea, la solución para G. Una en azul y la otra en negro. ¿Listo? Para que recuerden, el azul va a ser la solución de la función y en negro va a ser la solución de la pendiente. Aquí tenemos el Rungecuta también, entonces lo mismo, Rungecuta va a estar en rojo la función y en verde va a ser la derivada. Aquí tenemos entonces el error y voy a graficar el error. Bien, recuerden que la pendiente inicial que pusimos fue ¿cuánto? 1. Entonces, ok, las soluciones exactas acá son los punticos. El azul es la exacta en la función y la pendiente es la exacta en
en la pendiente, la línea roja sería Runge-Kutta, la línea verde sería la pendiente calculada por Runge-Kutta. Recuerde que la pendiente la iniciamos en 1, entonces arranca acá en verde y sube, y la roja pues no se acerca a los azules muy bien. ¿Listo? Entonces digamos que el error se va incrementando poco a poco, como vemos acá la función de error. Bien, digamos que en un método completo uno esperaría, digamos, automáticamente modificar la pendiente, digamos, para efectos prácticos, pues para aquí, para rapidez, pues no. ¿Qué valor quieren? Pues nos saltamos, pongamos 3. Vamos a hacer un guess y calculamos con 3. Muy bien, con 3, ya la función la de verde, recuerda que es la pendiente, pues se subió por acá 3 y está el valor por acá. Y ya la línea roja, que es la solución de Runge-Kutta, ya antes estaba por debajo, ahorita se fue por arriba. Y también el error entonces incrementa. Si ponemos 2, ya es la solución exacta, entonces ya con 2, ya el disparo es ideal, digamos, el disparo se va justo por encima de los puntos azules, la pendiente también se va justo por encima de los puntos negros y el error ya no se incrementa, ya el error es alrededor de también exponencial a menos 16, similar al error que encuentra el método numérico de Python. ¿Listo? Entonces digamos que ese es como el concepto de método disparo en el que utilizo Runge-Kutta pues como para resolverlo rápidamente y utilizando como el mismo Runge-Kutta. Lo que quiero acá como dejar como utiliza el mismo código, puro reuso de código para resolver el problema. Pregunta acá. Todo good. Sí. Bien. Listo. Voy a dejar entonces de proyectar y volvemos acá a la hoja porque vamos ya antes a método de diferencias finitas. Esto es, de las siglas en inglés son las que más utilizas, que sería FDM. El Finite Difference Method. FDM. Listo, recuerden que en la próxima clase vamos a ver elementos finitos, que sería FEM. Bien. Ya hemos utilizado antes diferencias finitas, creo yo, como para algunos problemas. Recuerden que, digamos que es como si tuviéramos, digamos, un punto central o un punto, por ejemplo, en XY. Tenemos un punto en XY más 1, un punto en XY menos 1. Tenemos la función FI, o YI, perdón. Vamos a poner YI. Tenemos por acá un YI más 1. Tenemos por acá un YI menos 1. Y lo que queremos encontrar son las derivadas, las derivadas, aproximarlas a diferencias, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es la derivada de Y con respecto a X, aproximarla a diferencias. Muy bien, entonces queremos encontrar la derivada en este punto. Entonces podemos utilizar el valor siguiente, ¿cierto? Entonces, ok, entonces la pendiente puede que sea esta la derivada. Entonces será Y más 1 menos Y sobre el salto que hay entre esto y este, que puede ser H. Digamos, el H va a ser el salto, entonces sobre H. ¿Listo? En el límite, cuando H tiende a 0, pues es, digamos, el teorema fundamental del cálculo, será la derivada. En este caso, pues no es el límite, sino la aproximación. Esta aproximación se conoce como forward, entonces, digamos, le ponemos un F. Pero también se puede utilizar la anterior, ¿cierto? Entonces, la de Y de X también se puede aproximar como un Y, entonces, menos el Y menos 1 sobre H. Sí, digamos, como este es respecto al anterior, se conoce como backward. ¿Sí? Y la otra, pues sería posiblemente contando con los de los lados, ¿cierto? Los dos de
los extremos. Entonces, digamos que la derivada de y de x la podemos aproximar como y más 1 menos y menos 1. Ya entonces aquí ya será 2h. Y esta tendría la sede central o center. Bien, entonces esta en caso de que tengamos que resolver derivadas de primer orden. Pero en nuestro caso tenemos que aproximar derivadas de segundo orden. Entonces, digamos, ahí ya se utilizan los tres términos. Podríamos coger la derivada digamos, en este punto, que es la derivada de acá, lo calcula en este de acá, la derivada de este lo calcula en este de acá, y podemos utilizar entonces las dos derivadas de los dos lados para calcular la segunda derivada. Entonces, aquí queda como un y más 1 menos 2y más y menos 1 todo sobre h al cuadrado. ¿Listo? Y esa sería la aproximación de segunda derivada, una aproximación central de segunda derivada. Y esta sería... Muy bien, y si tenemos entonces, digamos, una segunda derivada de y con respecto a x, igual a una función de x, que también depende de y, depende de la derivada de y con respecto a x, pues entonces digamos que esto lo podemos igualar entonces a esa función, ¿cierto? Esto lo podemos igualar a esa función, entonces esto puede ser igual a f de x, y, digamos, dejémoslo así como f de x y y. Pero evaluado en xy, porque eso está evaluado en xy, entonces digamos en y y en y. ¿Estamos? ¿De dónde fue que salió la azulita de cuadrado Y? ¿Esta? Ajá. Podemos utilizar forward, sería como utilizar forward menos backward sobre h. Sería como la diferencia de las derivadas para calcular Oh, la ok. segunda derivada. Ah, ok, ok. Ujú. Sí, esta sería como aproximando, sería como un forward menos backward sobre h. Sería la derivada de las derivadas, digamos. Y como, digamos, el forward estaría acá, el backward estaría acá, igual la distancia entre los dos también sería h. ¿Sí? Gustavo, ¿preguntaste algo? Sí, pero profe, es que la de abajo está h cuadrado. Sí. A, f menos b sobre h. F menos b sobre h y estaba aquí ya los Ok. y sobre h, entonces sí, el h se queda al cuadrado. Sí, y uno dice, pues sí, porque aquí como tengo el de x cuadrado, pues termina siendo también, pues la aproximación sería un h cuadrado. Pero entonces uno lo podría también colocar con c, ¿no? Me imagino que también debe haber una expresión con c, algo así como f menos c más b menos c o c menos b. ¿Dónde sería c? ¿Qué sería c? C no es la central, la de los extremos. Ah, ya, esta que tenemos acá. C. Sí, uno puede calcular segundas derivadas utilizando, digamos, la combinación de estas tres. Y podría, digamos, uno podría, por ejemplo, aprovechar las expansiones de Taylor, que casi siempre es lo que se hace, y ver como cuál es la combinación de estas tres, así como cuando calculamos el trapezoide, por ejemplo. Por ejemplo, porque digamos, la F está calculada en este punto, la B en este punto, pero la C está aquí. Entonces uno puede hacer como la suma, así como hicimos el trapezoide, la suma ponderada de estas tres y finalmente calcular una función adecuada. Entonces, por lo pronto, digamos por facilidad, podemos utilizar esta. Y como tal, entonces, esta la podemos igualar entonces a la función que teníamos acá, que es esta función de la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, podemos pasar a multiplicar h cuadrado. Entonces, quedaría como un y más 1 menos 2y más y menos 1. Digamos, como este depende también de xy o de y, es posible que si la función tiene
digamos, a complicación, o digamos, es tan compleja como se quiera, pues podemos más bien lanzar esta a la izquierda, igualarla a 0 y resolverla. Es decir, quedaría como de la forma h cuadrado f de x y y esto igualado a 0. Y esta habría que, sería como el, digamos, como el átomo o como la molécula, o sea, algunas veces se conoce así, como la molécula del método numérico, ¿sí? Básica. Y esa habría que implementarla. Esa sería como la que habría que implementar. Por ejemplo, si no tiene entonces un espacio que va desde A hasta B, ¿sí? En donde tiene que el valor acá sería Y0, por ejemplo, y aquí una Y final o una Y, más bien una YB acá y aquí una YA, ¿sí? Entonces uno arranca acá con un Y1, con un Y2, con un Y3 y así sucesivamente. Por acá estará entonces el YI y atecito será el YI. Pues mi chica, he puesto los Ys en lugar de X. Ustedes me entienden. Entonces aquí con un X1, un X2, un XI, un XI más 1. Aquí sería, pues mi chica. Y menos 1, aquí sería XI, XI menos 1, por XI más 1 y YI más 1, ¿sí? Entonces, utilizando estos valores, uno puede entonces configurar el sistema. Por acá al final tendremos un XN, que sería el último de allá, y un YN, ¿sí? Y uno puede entonces configurar esta. Por ejemplo, para esta primerita que tenemos acá, ¿cómo sería? Entonces, digamos que esta molécula, que como yo llamo, esta base del método numérico, pues podemos aplicarla a estos tres que tenemos acá, ¿cierto? ¿Cómo será? Muchachos, ¿cómo quería? Con estos tres valores, ¿cómo sería la solución de este? Y2 Espérate, eso, Y2 menos Y1 menos 2Y1 menos 2Y1 más A. Ya, más YA, ya. y YA es la condición de frontera. ¿Sí o qué? Menos h cuadrado, y voy a poner este h cuadrado por allá lejos, menos h cuadrado, y la función de, esta sería en x1, y1, y es igual a 0. ¿Listo? Y entonces, digamos, ya resolvimos este. Ahora toca con los siguientes. Por acá está y3, x3. Entonces, utilizamos estos de acá. ¿Y cómo quedaría? Y3 menos 2Y2 Menos 2y2. más Aquí sí y1, ¿sí o qué? Ujú. Muy bien. Y luego esto por acá, menos h cuadrado f en x2, y2 igual a 0. Y así sucesivamente, ¿cierto? Y así entonces podemos ir construyendo entonces, digamos, un sistema lineal que finalmente va a ser una matriz de n por n, ¿sí? Vamos a poner acá, vamos a tener entonces una matriz, voy a repetirla, ¿sí? Vamos a ver si soy capaz como de hacerlo así a ojo. Era como y2 menos 2y1 más y0. Por acá teníamos menos h cuadrado, la función de t y t. X1, y1 y es igualado a 0. Por acá teníamos la siguiente. Esto acá sería como el Y3. Menos Física, pero se 2Y. enreda un poquitico, ¿cierto? Entonces, permítame como voltear estos dos. ¿Organizarlo? Sí, Ok. organizarlo un poquitico para que quede el Y0 acá y aquí sería el Y2, ¿cierto? Entonces aquí quedaría el Y1 menos 2Y2 más Y3, ¿cierto? Menos h cuadrado f
x2, y2 igual a 0. La siguiente entonces quedaría acá con el de y2. Entonces y2 menos 2y3 más y4 4. menos h cuadrado f x cuadrado, este sería x3 y3 igual a 0. Ok, yo creo que ya entendieron el rollo. Y al final por acá va a quedar como el yn 2 veces menos yn menos 1 más yb, ¿sí o qué? Este sería, era ya. Y este sería el yb menos h cuadrado f de xn, yn igual a 0. ¿Sí? Y esto es tan, ¿sí? Listo. Entonces, finalmente uno puede, entonces, esta YA y YB, no tenemos, digamos, la molécula para YA y YB porque estas son las condiciones de frontera. Esta es condición de frontera. Entonces, finalmente uno va a tener un sistema de la forma... ¿sí? Entonces, aquí va a ser la diagonal, van a ser menos 2. ¿Sí? Por acá es 1 y 1 a los lados. 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Y ceros alrededor. Y aquí vamos a tener Y1, Y2, Y3, hasta Yn. Y esto igualado a un vector que va a depender. Si estos valores de esta función de acá depende de Y, pues toca meterlas acá, ¿sí o qué? Toca meterlas acá y cambiar quizás la diagonal. Asumamos que no depende de eso, depende solamente de los valores en X. Y las fronteras tenemos que pasarlas al otro lado. O sea que aquí va a quedar como un h cuadrado f de x1, un h cuadrado f de x2, un h cuadrado f de x3, así sucesivamente hasta abajo, h cuadrado f de xn. Y las fronteras pasan al otro lado a restar. Ojo que aquí tenemos a restar, entonces menos f acá y menos fb acá. Y ese sería un vector que nos permite resolver este sistema que es, digamos, esta es la que nosotros no conocemos. Y esta sería la matriz de la segunda derivada. Sí. Recuerda que para el caso que teníamos, f de x era 6x, ¿cierto? Sí. O sea que para el caso, el ejemplo, esto era como h cuadrado 6x 1, h cuadrado 6x2, h cuadrado 6x3, sucesivamente hasta h cuadrado 6xn menos fa menos fb, y ya con eso construíamos ya con eso construimos el sistema numérico. Y listo. La solución entonces de esto. Ojo, nosotros la vez pasada utilizamos ¿recuerdan para qué? Solamente esta matriz A. ¿Recuerdan para qué utilizamos esa matriz A? Creo que lo mencionaste como Runge-Kutta 4, pero no. No, la utilizamos para evaluar valores y vectores propios. Me parece, ¿sí, no? Utilizamos esta para determinar cuáles son los valores y vectores propios de un sistema así. Aquí lo estamos utilizando es para encontrar la solución de una ecuación diferencial ordinaria con valores de frontera FA y FB. Y que tenía unos valores, digamos, f de x1, f de x2 y demás. Entonces ahí las soluciones son Y1, Y2, Y3. Sí, exacto. Ya, La solución Y1, Y2 hasta Yn. Ajá. Al interior de este sistema discreto, ¿sí? Entonces ya, digamos que nosotros es como si le quitamos esta y le quitamos esta. Este ya no lo resolvemos porque ya sabemos que esos los valores de frontera ya los tenemos ahí. Y lo que vamos a hacer ahorita en el método es eso. Creamos el vector de 0 a 1, quitamos el 0 y quitamos el 1, dejamos el interior,
y eso es lo que resolvemos. Entonces finalmente nos da unos valores y cuando encontremos los valores le volvemos a meter el 1 y el 4, que serían las condiciones de frontera, para ahí graficar y comparar. ¿Listo? Profe, ¿y cuántos yenes colocaría uno? Lo que O ese es como necesite, ahorita lo tenemos como con 10 puntos, que fue lo que también utilizamos en Rungecuta y eso. Vamos a utilizar el mismo X. Es como si el número de veces que uno partiera pues el El, espacio en el el que quiera dominio, integrar. sí, el dominio físico. Ok. Exacto. ¿Cuántas veces? Es más, esto de acá, ¿sí? En métodos un poquitico más avanzados, esto lo podríamos partir no uniformemente, sino sí, digamos que variar el h, variar la distancia entre x dependiendo de la forma de la función. Entonces, si las funciones cambian dramáticamente porque de pronto hay una variación de la pendiente, por ejemplo, en los problemas de fluidos, en los problemas de fluidos, eh, hay unas condiciones que hacen que las formas terminen siendo muy dramáticas, como unos choques, por ejemplo. Hay unas ondas que pueden tener unas formas muy pronunciadas. Entonces uno podría incrementar la discretización ahí y hacerla un poquitico más fina. Las ecuaciones de fluidos pues, son las de Navier-Stokes. No sé si las han escuchado y las conocen. Eso también es un problema, uno de los problemas más complejos, digamos, son esas funciones de fluidos y hay digamos, unas de esos problemas de matemáticas del siglo, esos problemas del milenio, que quien lo resuelva y se consigue o se gana $1 millón. Esos problemas de Navier-Stokes son problemas abiertos que no tienen solución numérica bajo ciertas condiciones, incluso muy sencillas. Entonces, si ustedes quieren meter el diente, pues por ahí también. Entonces, digamos que Navier-Stokes termina siendo como un conjunto de ecuaciones diferenciales que son muy propicias para evaluar métodos numéricos porque son muy ásperas, porque terminan siendo métodos bien tenaces. Digamos que esas son las ecuaciones que describen, por ejemplo, la propagación de ondas en caudales, en ríos, en el océano. Muchas veces variables climatológicas se describen con Navier-Stokes, entonces terminan siendo problemas muy, muy ásperos. Listo, vamos al código. Lo dejamos ahí para que ustedes lo vean. Estamos por aquí en Rungecuta. Ahorita ya nos vamos entonces para el método de diferencias finitas. ¿Sí están viendo? Sí, profe. Muy bien. ¿Ve? ¿Y esto sigue grabando? Yo espero que sí. Muy bien, entonces el método de diferencias finitas, ya les había dicho, pues es la segunda derivada de y para este caso particular. La segunda derivada la aproximamos con esta de y menos 1 menos 2y más y más 1. Bueno, aquí sí no cometí el error de la vez pasada de poner primero el y más 1 y luego el y menos 1. Aquí sí lo pongo de una así. Con esto recuerden que vamos a resolver esta donde f de x es 6x. Condición de frontera en 0 igual a 1, condición de frontera en 1 igual a 4. Construimos entonces la matriz. Diagonal menos 2, diagonal superior 1, diagonal inferior 1. Aquí tenemos entonces vector de incógnitas que va desde y1 hasta yn. Y aquí tenemos el vector que, digamos, 6h cuadrado x1, 6h cuadrado x2, 6h cuadrado x3, sucesivamente hasta xn. Como nuestro espaciado es uniforme, pues el x1 o el xi más bien va a ser i y h. Entonces, pues básicamente eso va a ser 6h al cubo, 12h al cubo. Entonces, como 1 por 6, o 2 por 6, 1 por 6, 2 por 6, 3 por 6, así sucesivamente. Y aquí va a quedar h al cubo, h al cubo, h al cubo, h al cubo, hasta 6n h al cubo. Y todo, aquí ponemos entonces en la primera fila la condición de frontera en A y aquí la frontera en B. Listo, es pues lo que comentamos ahorita. Aquí importo las librerías de SciPy para matrices dispersas. Básicamente lo vamos a utilizar para construir la matriz A y para resolver el sistema lineal, entonces LA. Se ensambla la matriz. Esto ya lo habíamos hecho en valores y vectores propios, de cómo se ensamblaba, pues es re breve. Diagonal inferior, diagonal superior. No, la inferior es de L, la superior de U.
como básicamente unos vector de n1s, la diagonal un vector de -2, y básicamente es lo que se resuelve entonces es el D se hace como un B stack de DL de 0 y de U, y la función de sparse spdx lo que hace es coger este D que tenemos acá y ubicar las diagonales donde le indique este vector. Entonces la de la mitad la pone, no la cambia, la de acá la pone en -1 respecto a la diagonal, la de este le pone en 1 respecto a la diagonal, y termina construyendo una matriz de tamaño n-2 por n-2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque le quitamos las dos condiciones de frontera, la de los dos lados, ¿ok? Entonces digamos que eso nos permite entonces hacer A. Y para resolver entre el sistema numérico, construye la matriz densa. Es chiquita, entonces no hay problema que sea densa. Luego construimos el vector B. Y el vector B lo que hago entonces es construir los xy como un espaciado lineal de 0 a 1, n valores acá, multiplicado por 6h cuadrado. Recuerde que la función es 6h, por ahí habíamos visto que quedaba un 6h cuadrado. El h cuadrado pues por la segunda derivada. Muy bien, aquí es donde yo les decía, mira acá, le borro el primer elemento y le borro el último elemento. Y después le pongo, de nuevo, en el primero le pongo la frontera en A y en el último le pongo la frontera en B. Una de las ventajas entonces de Python es que el -1 es la manera de expresar el último, porque digamos, termina siendo cíclico el vector. Listo, entonces ya con esto ya configuro B. No queda sino resolver el sistema lineal, como la solución es igual pues a la solución de A y B. Ve, profe, Sí, no daría lo mismo en vez de borrarlo. Cuando tú dices borrarlo, ¿borras el valor o le quitas el último? le quito, se lo quito. Ah, ok. Le quito el primero y el último. Pero ya no habías hecho eso antes con la matriz A. Sí, la matriz. Tengo que hacer con la matriz y tengo que hacer también con el vector B. Ah, bueno. Con ambos. Ya, Sí. ok. Sí, y digamos, para no pensar, bueno, cuántos hay, si n-1, ya, simplemente los construyo siempre con n's y simplemente se los quito. Ok. Listo, entonces acá soluciono y aquí, como les decía, como ya sé que las condiciones de frontera pues son 1 y 4, entonces hago append para meterle 1 al principio y 4 al final. Y ya. Listo, con eso entonces ya tengo la solución y ya puedo comparar entre la solución numérica utilizando diferencias finitas con la solución que encontré con la solución de Python, y hago lo mismo, grafico, ya. Y bueno, va a correr como para que no digan, no, es que esta es la solución. Esta es la solución exacta, entonces sería la azulita. La solución por diferencias finitas sería la línea roja, y el error también es del orden de 1 por 10 a la menos 16, que termina siendo un error bueno. Y listo el pollo. Digamos que los tres métodos funcionan muy bien, con errores muy buenos, obviamente pues por el tipo de solución que encontramos. Podríamos hacerlo un poco más complejo, pero no está implementado pues como con una solución exacta para otro tipo de función, que podría ser, por ejemplo, f igual a y, algo así. Profe, por ejemplo, ahí tiene ¿cuántos puntos usó para resolver ese sistema? 10, me parece. Bueno, primero vamos a ver arriba. ¿Y no deberían salir 10 soluciones? Porque va 10 soluciones en el vector. Sí. O sea, aquí, 1, 2, 3, 4 esas. Y1, Y2, Y3. Sí, estas serían estas de acá. Sí, por ejemplo, si le preguntamos acá, ¿qué es Y? Ah, pero esta es YDEF. Estas serían las soluciones. Ese sería el arreglo el vector solución de Y. Desde la solución, desde la frontera 0 hasta la posición 1 en X. O sea que va desde 1 a 4.
porque las condiciones de frontera pues se las puse después. Ah, son cada uno de esos punticos. Claro, son cada uno de los punticos. Claro que aquí la línea roja realmente es la de diferencias finitas, pero podemos ponérsela. Voy a ponerla con cuadraditos. Ah, pero está encima. Sí, pues lo ocultó. Entonces, digamos que esas son las soluciones del método numérico. ¿Sí? Los cuadritos. Y son las 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajá. Pero si es la que estabas preguntando, no sé si... No, es que yo creí que salían 10 funciones, no sé, me imaginaba eso, pero sí, o sea, es más bien cada valor de cada solución en el Sí. valor de Y, pues dependiendo el valor de Y dependiendo del valor de X, ¿no? Claro, claro, son función de X, de Y en 1, Y en 2, Y en 3, en X igual a 1, en X Ah, igual a 2, en X igual a 3, exacto. Sí, lo que sí terminan siendo 10 soluciones, o bueno, más bien el tamaño de la matriz, que en este caso sería 10 menos 2, o sea, 8, son los vectores propios solución de la matriz. Esos sí son 10. O sea, si nosotros calculamos entonces la solución numérica o la solución de vectores propios de A, esos sí van a ser 10, Gustavo. Esos sí van a ser 10. Los vectores propios de A sí van a ser 10. Y esta solución debe ser una suma ponderada de los vectores propios de A. ya. ¿Y hay ¿Ok? forma de saber eso, profe? Claro, Pues, claro. Uno soluciona, básicamente uno soluciona esta como los vectores propios. Y luego hace, digamos, básicamente lo que hace es un producto de esos vectores propios por la solución y verifica entonces cuál es la proyección de cada vector propio en la solución. O más bien, pues puede uno solucionar el otro lado, ¿no? Digamos, uno soluciona es con este lado de la derecha. ¿Sí? Entonces, ok. descompone esta matriz la descompones en sus vectores propios y a partir con esos vectores propios, que sería una descomposición de valores de vectores propios, pues entonces ya lo resolves al otro lado y encontrás digamos, cómo terminan siendo Yes una combinación lineal de esos vectores propios. Pero digamos que podría ser en caso, por ejemplo, de un sistema muy, muy grande, ¿sí? Eso, digamos, se resuelve así. Si el sistema es muy, muy grande, uno puede encontrar los vectores propios asociados a A, ¿sí? Y básicamente lo que hace es eliminar los vectores propios que no tengan contribución. Entonces transforma un sistema de millón por millón en un sistema donde solamente necesitas la contribución de algunos vectores propios. Y eso reduce costo computacional al 100. Porque cada vector propio es un vector, ¿cierto? Entonces terminas como, obviamente, van a haber unos vectores propios que eliminaste, que esa contribución pues va a generar un error numérico, pero que es indespreciable, digamos, respecto, por ejemplo, a un ruido o algo así. En este caso, como la solución es chiquitica, yo creo que todos los vectores propios que estarían ahí contribuyen. Pero es que no sé si lo tengo por acá. Eh, yo creo que vamos a ver valores propios, sistema lineal, valores propios. Miren, aquí está, ¿sí están viendo la misma, cierto? Sí. Esta es la de valores propios y cuando vemos valores y vectores propios, encontramos que la ecuación de Laplace y resolvimos esta y encontramos esta matriz, que es la misma matriz que estábamos viendo, que encontramos que tenía esta forma, ¿cierto? Y que las soluciones eran senos y cosenos, ¿sí? Y encontramos que estas eran los vectores propios de ese sistema, ¿sí? Entonces, ok, una pregunta que puede surgir acá es, pues mi chica, ¿cómo uno con cosenos o senos, en este caso son puros senos, cómo puedo representar un polinomio de tercer orden que es la solución exacta de allá? ¿Cierto? No, pues podría surgir como esa duda. Pues sí, el problema es que todas las contribuciones totales, digamos, van a ser todos los vectores propios de este caso, de esta matriz, van a necesitarse para poder sumar a esa solución. Listo.
Ok, listo, profe. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Por acá, condición de frontera. Muy bien, entonces, digamos que vimos que básicamente dos métodos numéricos y una forma en Python para resolver estos tipos de problemas que, digamos que son de los más comunes en los problemas físicos, químicos, de acústica, de electromagnetismo, de fluidos, donde tenemos una segunda derivada igualada a una función determinada, una función que puede ser, en este caso no dinámica, pero sí una función de la misma posición y de la misma función, unas condiciones de frontera determinadas, y basado en eso queremos encontrar la solución. Digamos, ese tipo de problemas son muy comunes, son muy importantes en física, y digamos que ya ustedes tienen por lo menos los elementos para resolverlo. Vamos a retomar este mismo tema en la próxima clase. Voy a dejar aquí de compartir pantalla y me voy para la otra cámara. Listo. Entonces digamos que ya la próxima clase vamos a retomar este tema y lo que vamos a hacer es resolverlo por elementos finitos. ¿Listo? Elementos finitos con los elementos, a propósito, con los elementos que ya tenemos, con lo que ya hemos visto antes de interpolación, funciones de interpolación, integración, pues se reúne todo eso para poder resolver ese tipo de problemas. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es aproximar Y a un conjunto, a una suma de un conjunto de funciones base, ¿sí? Y esas funciones base nos van a permitir, por ejemplo, unas funciones base polinomiales, que en este caso, por ejemplo, que ya sabemos que la solución es cúbica, pues entonces, pues muy breve, la función base, pues solamente vamos a necesitar una función base constante, una función base lineal, una función base cuadrática y una función básica cúbica. Y si tenemos una matriz muy grande, pues solamente necesitaríamos esas cuatro funciones base iniciales y con eso podemos resolver el problema. Y entonces, conociendo entonces las funciones base, pues conocemos las integrales de esas funciones base. Y si tenemos las integrales, pues podemos resolver el método, la ecuación diferencial. Listo, eso es lo que vamos a hacer la próxima. Vamos a ver entonces elementos finitos para resolver estos problemas, para ahí sí entonces conectar valor inicial, que sería como para transitorios en el tiempo, cómo cambia el sistema en el tiempo, que junto con elementos finitos o diferencias finitas podemos resolver lo espacial. Y la unión de estos dos en múltiples dimensiones ya resolvemos ecuaciones diferenciales parciales, que es con lo que quisiera cerrar el curso. Dependiendo de lo que diga Roger, pues veremos algo, un interludio ahí de cómo aplicar programación paralela para, digamos, para resolver de manera eficiente o por lo menos con un costo computacional bajo o por lo menos hacerlo muy rápido aprovechando pues estos computadores que tenemos hoy en día para poder resolver problemas muy, muy grandes. Listo, no sé si tengan una última pregunta. No, pues. Muy No, profe, bien. yo no. Muy bien, espero que haya quedado relativamente claro y que gane Colombia. ¿Contra quién juega? ¿Uruguay? Uruguay. Ah, ese era el partido que decían que habíamos hecho trampa, que porque el horario de las 3:30 en Barranquilla, el calor. ¿Esa no es la noticia? No sé. Quizás Un, sí, comen- pero un igual está lloviendo. comentarista. Pero igual está lloviendo, entonces, pues. No, Claro que profe. Uruguay lloviendo debe ser un bochorno. Y además, estos manes jugando en Europa, pues, igual les afecta, ¿no? Pues sí. Mm. Listo, machos. Entonces, aprovechen este fin de semana como para terminar el proyecto, el primer proyecto y pensar en el siguiente. Ustedes ya les he dado como elementos para ver entonces en dónde pueden enfocar su esfuerzo para ver cómo resolvemos esa ecuación diferencial parcial o una ecuación diferencial ordinaria, como quieran, pero ¿listo? Okay. Tienen código, tienen ideas, tienen librerías, tienen de todo, pues como para camellarle. Ve, profe, ¿es posible que nos pases los videos de la clase así no estén editados? Ah, sí. No, yo lo subo este fin de semana, que aprovecho también que es festivo. Se lo subo. ¿Así es festivo? Es festivo, el lunes es festivo. Ah, ya pues.
Ajá, no, es que Colombia es una maravilla de festivos. El país con más festivos en el mundo, es que mejor dicho, antes somos productivos. Sí, sorprendente. Mm, Y Semana Santa. y Semana Santa. Y la semana de Uribe, ¿no? La semana de Uribe. Pero no tenemos eso. Ah, sí. Listo, machos. Un gusto. Bueno. Nos vemos. Feliz fin Nos fin de semana. Que descansen, que les rinda. Igual. Hasta la Que próxima. súper. Listo, Por el mismo profe. canal. Está muy bien. Feliz fin de Todos. todos. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Chao, Chao. chao.